Rosario comenzó a llorar de la emoción al ver todo el dinero que su amado había enviado. Aquel era un gran gesto de amor que ella no se esperaba. La joven corrió hacia la habitación de su madre, quien en aquel momento se encontraba muy enferma y no podía pararse de la cama, para mostrarle que finalmente podrían costear la quimioterapia que el médico tanto les había recomendado. La madre de la joven, doña Olga, abrió los ojos muy grandes por la sorpresa. Ella se llevó las manos a la boca y comenzó a decir: «Dios mío, hija, ¿qué es todo esto? ¿De dónde lo has sacado?». Rosario no supo qué responder a las preguntas de su madre, por lo que tuvo que contarle toda la verdad. Ella llevaba un tiempo escribiéndose con un hombre que había cautivado su corazón. Si bien el amor a distancia no estaba bien visto por la sociedad, ella sabía que Martín no le estaba mintiendo con respecto a sus sentimientos, pues el haberle enviado el dinero para los tratamientos de su madre, para ella era una manera de demostrarle que no se trataba de un simple amorío pasajero, sino que el hombre cumpliría cada una de las promesas que le estaba haciendo. Rosario le había contado a ese hombre todo lo que ella tenía que pasar junto a su madre y a su hermanita. La jovencita dejó la escuela para hacerse cargo de su casa, trabajando en empleos en donde la trataban de la peor manera, pero agachando siempre la cabeza para poder llevar algo de comer a casa e intentar juntar una a una las monedas para costear las medicinas de su madre, las cuales no desaparecerían el cáncer, pero sí aliviarían su dolor. Es por eso que a Rosario la llenaba de esperanza el gran gesto que Martín había tenido con su familia, pues ella sabía que aunque él no ganaba millones en aquel país extranjero, este había hecho un esfuerzo enviándole todos sus ahorros para que ella pudiera intentar salvar a la luz de sus ojos su madrecita, quien poco a poco se iba apagando debido a que no tenían acceso a una quimioterapia. Rosario creyó que su madre se alegraría tanto como ella por haber recibido aquel dinero. Pero en vez de eso, la mujer lució muy preocupada por los intereses que podría tener aquel hombre, quien cortejaba a su hija. Pues si bien ella entendía que los muchachos hoy en día solían ser muy tecnológicos, la mujer tenía sus razones para desconfiar de un desconocido como él, ya que jamás lo habían visto en persona. Además, nadie te regala aquella gran suma de dinero sin querer algo a cambio. Doña Olga intentó hacerle ver a su hija mayor que debían devolver ese dinero, pero en ese instante un grito se escuchó en la habitación. Su hija menor interrumpió en el lugar entre lágrimas mientras le pedía a su madre lo siguiente: «Mamita, por favor, aceptemos la ayuda de Mario, el novio de mi hermana. Él lo hace de buen corazón. Nosotras hemos hablado con él muchas veces y parece ser un buen tipo, mucho más si se interesa por tu salud». La pequeña Lucía comenzó a llorar enfrente de la cama de su madre mientras le suplicaba que se hiciera la quimioterapia, pues la pequeña niña había rezado por aquel milagro fervientemente todas las noches. Y ahora que el Señor les concedía el dinero que tanto necesitaban, no iba a permitir que su madre quisiera devolverlo sin antes curarse. Doña Olga se sorprendió de que la pequeña Lucía
también hubiera hablado con aquel desconocido y estaba a punto de regañar a su hija mayor por aquel error, pues ella debía haber sido más cuidadosa con su hermana y no exponerla de esa manera ante una persona de la que no sabían nada. Pero al ver a sus dos retoños desesperados porque ella pudiera tener al menos una esperanza, doña Olga dejó de lado sus prejuicios ante aquel hombre y decidió que no podía juzgar a una persona sin conocerla primero, por lo que aceptó a regañadientes quedarse con la suma que les habían enviado, pero con una sola condición: que le dijeran a Mario que ella quería hablar personalmente con él algún día, para asegurarle que le devolvería cada centavo que éste les había prestado para el tratamiento. Rosario y la pequeña Lucía se mostraron felices con la decisión de su madre y pronto pudieron comenzar a llevarla al centro de oncología de la capital, en donde ella podía ser tratada por los médicos especializados que se encontraban allí. Lamentablemente, aquel dinero que Mario envió fue acabándose debido a los múltiples gastos que generaban los viajes de doña Olga hasta la capital, por lo que la mujer decidió quedarse en casa de una prima cercana con tal de economizar el dinerito que tanto les faltaba. Rosario constantemente le daba reportes a Mario del avance de su madre, y cuando ésta decidió quedarse lejos de casa, el hombre le dio una excelente noticia: mi vida, pronto iré a visitarte. Deseo con todo mi corazón poder conocerte, a ti y a tu pequeña hermanita, la cual se ha ganado mi corazón en un instante. Así que espérame que pronto podremos estar juntos. La joven no pudo estar más feliz con aquella noticia. Las cosas en la vida de Rosario habían pasado de ser terribles a arreglarse de un momento a otro, gracias a aquel hombre maravilloso que Dios había puesto en su camino. Y ella estaba segura de que en cuanto estuvieran juntos, las cosas irían mucho mejor, pues podrían sellar su amor para siempre. Rosario contaba los días para la llegada de Mario a su casa. Ella, mientras trabajaba, se imaginaba el gran futuro que podrían tener, emocionada de poder reanudar sus estudios y darle a su hermana una mejor calidad de vida, algo que no había podido lograr por sí sola, pero sabía que junto a su gran amor, ellos podrían salir adelante. Rosario estaba a punto de avisarle a su madre que su querido novio llegaría pronto a conocerlas, pero Mario fue mucho más astuto y le dijo: es mejor que no incomodemos a tu madre. Yo puedo conocerla en cualquier otro momento. Además, ella se encuentra recuperándose de sus tratamientos y yo voy a verte a ti, mi princesa. Aquellas palabras derritieron el corazón de Rosario, por lo que ella se dijo que su madre no tendría problema con que Mario se quedara en su casa por unos días. En el pasado, ella ya había llevado a otros amigos de la escuela a quedarse y no había existido una negativa por su parte. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Lamentablemente, la muchacha se encontraba muy enamorada para darse cuenta, pues a aquel hombre no lo conocían de nada, a pesar de que aparentaba ser muy amable con la familia e incondicional. Este tenía un excesivo interés por la pequeña hermana de Rosario.
un interés que había demostrado desde el primer momento en que conoció a Rosario por redes sociales. Pero ella simplemente creía que a él le gustaban mucho los pequeños, por lo que le restó importancia y lo idealizó como a un hombre que podría ser un buen padre en el futuro por la forma en la que trataba a su pequeña hermanita. Así que cuando Mario llegó finalmente a su casa, este no se despegó ni un segundo de la pequeña Lucía, quien era muy risueña y conversadora, algo que le encantaba a todo el que la conocía y mucho más a Mario, quien lucía embelesado cada que ésta hablaba. Rosario no cayó en cuenta de las miradas que aquel hombre le dirigía a Lucía. Ella le abrió las puertas de su casa sin saber cuáles eran sus intenciones, pues el hombre se mostró muy amable en todo momento y cuando se encontraban a solas, se encargó de enamorarla mucho más de lo que ella se encontraba, haciendo que se entregase a él en cuerpo y alma. Durante el tiempo que Mario duró en esa casa, Rosario fue muy feliz. Ella vio en ese hombre al compañero que quería para toda su vida, y él le prometió que cuando pudiera, la enviaría a buscar para que finalmente pudieran unir sus vidas en santo matrimonio. Rosario se había cegado tanto por el carisma de aquel hombre que no se dio cuenta del gran cambio de su hermana pequeña. Lucía ya no sonreía a cada segundo como lo hacía antes, sino que ella prefería mantenerse encerrada en su habitación y simplemente salía de ella para hablar por teléfono con su madre, a quien no podía contarle que Mario se encontraba en casa, pues Rosario le había advertido a su hermanita que no podía abrir la boca sobre aquel tema. Mario duró un tiempo en ese lugar y luego marchó de regreso a su país de origen, prometiéndole a Rosario que pronto no se separarían nunca más. Así también le dio un abrazo que duró unos cuantos segundos a la pequeña Lucía, el cual pareció completamente inocente. Pero el hombre le susurró en el oído algo que hizo que la pequeña saliera corriendo hacia su habitación, mientras su cuerpo no dejaba de temblar. Rosario tildó a su hermana de malcriada y se disculpó con Mario, quien le respondió diciendo: «Déjala, mi amor, así son los pequeños de su edad». Acto seguido, besó a Rosario mientras le juraba amor eterno. Rosario vio a Mario subirse a un avión y ella lo despidió con lágrimas en los ojos, mientras imaginaba su reencuentro dentro de unos cuantos meses, pues el hombre se había ido dejando a la muchacha muy ilusionada y llena de sueños que se volvieron mucho más fuertes cuando se enteró de que se encontraba embarazada. Para aquel entonces, Rosario llevaba varias semanas intentando comunicarse con el hombre de su vida, pero Mario había cerrado cada una de sus redes sociales, por lo que no tenía manera de contactarlo, algo que le pareció demasiado extraño y la mantuvo desvelada por mucho tiempo. Rosario pensó en la posibilidad de marchar al extranjero para buscar a su amado, pues ella había tomado su dirección y la había anotado. Pero el único inconveniente que tenía en aquel momento era que no tenía con quién dejar a su hermanita. Lucía se había vuelto introvertida
y solía responderle mal cada vez que ella se le acercaba. Así también no quería hablar ni siquiera con su madre, quien se preocupaba mucho por su nueva actitud, algo que no era saludable para su situación, pues se encontraba en sus últimas quimioterapias y no debía tener emociones fuertes. Fue por eso que Rosario también decidió ocultarle que se encontraba embarazada y que no había podido tener noticias sobre Mario. Pero un día, cuando la panza de Rosario ya se notaba más abultada, la muchacha recibió una sorpresa en la puerta de su casa. Se trataba de su madre. Doña Olga había sido dada de alta antes de tiempo por el médico, y ella había decidido viajar sin hacerle saber a sus hijas que ya se encontraba libre de cáncer. Rosario lució sorprendida y corrió a abrazar a su madre, quien al verla no pudo procesar que su hija tenía un abultado vientre. La mujer se encontraba incrédula. Comenzó a hacerle preguntas a Rosario hasta que finalmente le contó todo lo que había sucedido en su ausencia, confesándole que tenía casi 5 meses de embarazo y que el bebé era nada más y nada menos que de Mario, a quien ella quería ir a buscar a aquel país extranjero. Cuando la muchacha dijo esto, de pronto se escuchó un fuerte grito provenir de la planta superior. Se trataba de Lucía, quien acababa de enterarse también que su hermana se encontraba embarazada de aquel hombre tan horrible. En ese instante, todo lo que Mario había hecho mientras se encontraba en esa casa se vino a la mente de la pobre Lucía, quien corrió escaleras abajo para refugiarse en su madre y finalmente confesar todo lo que había tenido que vivir debido a que su hermana había metido a un extraño en casa. En ese momento, una gran discusión se armó en el lugar, pues doña Olga creía ciegamente en las palabras de su pequeña hija y señalaba a su hija mayor como la responsable de todo lo sucedido. Por otro lado, Rosario era incapaz de ver la realidad, por lo que la muchacha encaró a su madre y a su hermana, diciéndoles que eran unas desagradecidas y que estaban inventando cosas que no tenían sentido sobre su amado. Mario lo único que ha hecho es ayudarnos económicamente. Él se preocupa por nosotras y ustedes no hacen más que juzgarlo sin conocerlo. Rosario también señaló a su hermanita de mentirosa, sin caer en cuenta que la pequeña Lucía llevaba muchos meses tratando de alejarse del mundo debido a lo que había tenido que vivir a manos de Mario, cuando éste se hospedó en su casa. Pues el hombre solía escabullirse por los pasillos hasta su habitación e ingresar mientras ella se encontraba profundamente dormida. La pequeña no estaba muy segura si todo se había tratado de un mal sueño o era verdad, hasta el último día que ese hombre estuvo en casa, pues Mario le susurró al oído que volvería por ella. Rosario, indignada por todo lo que estaban diciendo del amor de su vida, decidió darle la espalda a su familia y se negó a brindarles la dirección de aquel hombre, sino que ella, en medio de la noche, se escabulló de casa y marchó en busca de su amado, para que pudieran formar junto a su hijo la familia que tanto habían soñado en el pasado. Rosario invirtió los únicos ahorros que tenía
en un boleto de ida hacia el país vecino, en donde siguió la dirección que tenía, pidiéndole a Dios que pudiera dar con Mario y creyendo que su silencio durante todo aquel tiempo se debía a que algo relevante había sucedido en su vida, por lo que ella aceptaría cualquier explicación que éste pudiera brindarle. Pero cuando finalmente llegó a la dirección que apuntaba en el arrugado papel que llevaba en la mano, la muchacha dudó por un segundo el tocar la puerta. Ella respiró hondo y se tocó la panza que había comenzado a crecer, tratando de tener fe de que todo saldría bien desde ese momento, pues había dejado todo de lado por estar con ese hombre. Cuando Rosario estaba a punto de tocar la puerta, de pronto escuchó el chillido de una muchachita en el interior, la cual pedía entre lágrimas que por favor la dejaran ir. El corazón de Rosario comenzó a latir rápidamente, pues ella no estaba segura de qué sucedía allí adentro. Así que decidió mirar por la ventana y lo que encontró la dejó completamente paralizada por unos segundos. Pero pronto algo en su mente le dijo que debía actuar rápido, pues presenció con sus propios ojos cómo Mario se encontraba arremetiendo en contra de la pequeña, quien no dejaba de sollozar. La muchacha llamó a las autoridades de aquel país antes de irrumpir en la casa para detener a aquel hombre, protegiendo con su propio cuerpo a la pequeña, quien se aferró a ella como si de un salvavidas se tratara. Mario se puso muy pálido al ver a Rosario frente a él, y sobre todo porque ella había presenciado todo lo que estaba a punto de hacer. El hombre, decidido a que esa mujer no hablara, se abalanzó sobre ella sin imaginar que minutos después los agentes del orden ingresarían a su vivienda, deteniendo todo. Cuando finalmente Rosario despertó, ella se encontraba en un centro médico. La mujer en un primer instante no supo qué había sucedido, pero pronto todo lo vivido regresó a su mente y desesperada se tocó el vientre para asegurarse que su hijo se encontrara con bien, descubriendo algo completamente terrible. Lamentablemente, su vientre se encontraba completamente plano y una enfermera que ingresó al lugar le informó la triste noticia. Rosario echó un grito que se escuchó por los pasillos del hospital, y una mujer a quien ella no conocía se le acercó e intentó calmarla mientras la rodeaba con sus brazos, diciéndole palabras de consuelo y asegurándole que pronto su madre llegaría para estar con ella. Cuando finalmente Rosario pudo calmarse, gracias a unos medicamentos que le administraron en el lugar, ella pidió entre lágrimas que por favor llevaran a Mario tras las rejas para que pagara por todo lo que había hecho, arrepintiéndose de no haberle creído a su hermanita cuando ésta le aseguró a ella y a su madre que ese no era un hombre de confiar. La mujer que la había ayudado a recomponerse, al escuchar aquello, sonrió tristemente a Rosario y ésta le dijo: «Tranquila, ese hombre ya se encuentra siendo juzgado por la ley, y yo misma me encargaré de que no salga nunca más». Rosario no supo quién era esa mujer hasta muchos días después, cuando se enteró de que se trataba de la esposa de Mario. Así es,
ese hombre se encontraba casado. Ana era el nombre de esa mujer, la madre de la pequeña a la que ella misma había salvado. Por esa razón, Ana no se despegó de su lado hasta que su familia llegó hasta el país, pues sentía que le debía mucho, y más cuando se enteró de que también había sido engañada por ese horrible hombre y todo lo que su hermanita tuvo que vivir a manos de él. Todas aquellas mujeres unieron fuerzas y se encargaron de que Mario no saliera bien librado, pues un hombre como él merecía estar varios años tras las rejas. Situaciones como estas, queridos amigos, se viven día a día en el mundo. Lamentablemente, muchas jovencitas confían ciegamente en personas que conocen por internet sin saber sus verdaderas intenciones. Debemos tener mucho cuidado con la forma en la que nuestros hijos usan las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este video. Soy Lucero Medina y como siempre los espero con más reflexiones como esta, aquí en tu canal de siempre. Bendiciones.